Buenas. La Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de Ciencias y Humanidades presentan un foro donde los debatientes Morales García Francisco y García López a Jesús Daniel en el siguiente caso. Un grupo de amigos, Paul, Connor, Miley, Mallory y Anthony, los cuales salieron con la excusa de un asado de ostras el 23 de febrero del 2019. Durante el transcurso de su salida, Paul decidió que su grupo debería ir en su bote. Aproximadamente a las 12 a.m. del 24 de febrero del mismo año, el grupo estaba en contra de retirarse en el bote, puesto que todos estaban ebrios, pero Paul, en estado de ebriedad, insistió al grupo completo de irse en su bote, a lo cual accedieron con tal de que Paul no condujera y que Connor, el menos ebrio, condujese el bote, a lo cual Paul se negó. El grupo, al no tener más alternativa, accedió a que se fuesen en el bote y Paul lo manejase. Una vez en el trayecto de regreso, Paul insistió en tomar nuevamente e ir al bar. Y tras la insistencia de Paul, el grupo tuvo que ir al bar Take Dog en el centro de Bedford a las 12:45 am aproximadamente. Cuando el grupo decidió retomar su regreso, notaron que Paul no se encontraba en sus cinco sentidos, por lo que volvieron a intentar persuadir a Paul para que este no Somos el manejase el bote, internet número uno de pues no se México. encontraba bien, a Jálate lo a que Paul Totalplay, respondió: tu mundo inteligente. bueno, este Y es mi sigues en maldito un bote, cuadrado. conozco ¿Por lo el río, aburrido y o por lo ustedes no cuadrado? conducirán mi Por lo bote. cuadrado. Espera. En este tutorial Durante el segundo intento de aprenderás regreso y y te salida de explicaré Luther's qué Bar debe de a ser la cuál 1:17 encuentro. Aquí aproximadamente, deberás los la conducción de Paul sobre el bote se tornó muy brusca y agresiva, junto con la actitud del mismo, lo acaba cual de cargarlo desconectó de al pantalla grupo tu entero. interfaz principal. Y Paul, una que era el sugerencia piloto antes del que bote, inicie tu reunión, es aceleró al decir, si lo máximo que la deseas lancha, es que lo tus cual participantes es abrir un video desestabilizó el navío. pantalla, entonces Asustó a los pasajeros. Junto con Connor, que forcejeó con Paul al intentar equilibrar el timón y la lancha, Connor, al ver para ello te sitúas aquí en la parte que se superior, aproximaba encima de este una botón rojo que colisión dice deja inminente de. contra el Presionas puente ahí de y ahora Archer's Creek, abrazó a Millie y se preparó para el choque contra el puente. Una vez el accidente se completó, el grupo cayó al agua, y este notó que el único integrante que faltaba entre ellos era Mallory, por lo que al salir del río, Connor y el grupo decidieron buscar a Mallory. Anthony sumergiéndose en el río y el resto buscándola arriba del bote o gritando su nombre. Anthony, que fue a buscarla debajo del puente, notó que la corriente debajo Hola, ¿qué tal? era demasiada, Vale, por lo que sí, bueno, bien. posiblemente la En corriente esta había pantalla, arrastrado a vale, Mallory. ¿sabéis por qué? Connor llamó Porque al aquí simplemente 911, le damos a pero compartir el cuerpo de pantalla. Mallory Beach Le solo damos a lo compartir encontraron pantalla y hasta una vez 15 hecho días esto, después. simplemente le damos a compartir El pantalla. problema Le radica damos a compartir pantalla en y una vez hecho esto, Mallory pudo evitar nos su dice, muerte. a ver, aquí veis que aparece un Cada uno uno. de los participantes determinará su postura, comenzando con Morales García Francisco. Por favor, indique su postura. La postura que voy a defender es de que si Mallory pudo evitar su muerte al pensar en perspectiva. Por favor, García Oropesa, ¿puede dar su opinión? Bueno, su tesis. Sí, mi tesis es que es inevitable la muerte de Mallory, según el determinismo. Con esto en mente, podemos dar comienzo a la primera ronda, donde veremos los argumentos de apoyo de la tesis 1. Le pregunto el debatiente 1. Morales García, ¿cuáles son las razones que tienes para afirmar que tu tesis es correcta? Bueno, las razones que tengo es de que el pensar de este modo, o sea, en perspectiva, permite considerar una acción futura y ser más conscientes y capaces de interpretar tanto los beneficios como los desenlaces posibles que conllevaría la toma de una decisión en el presente. Por ejemplo, en el caso de Mallory, ella pudo considerar previamente que el pasear en una lancha significaba un peligro debido a que las personas del lugar podían estar bajo los efectos del alcohol. Y si una de ellas se disponía a conducir la lancha, tales como Paul, corría el riesgo a su vez de perder el control y por consiguiente podía poner en peligro la vida de quienes iban de paseo en la lancha. García Oropesa,
Si estás de acuerdo con las razones o argumentos que presenta el debatiente o no, ¿por qué está o no está de acuerdo? Pues yo no estoy tanto de acuerdo en que la perspectiva nos pueda ayudar a determinar si la muerte hubiera sido o no hubiera sido posible, porque la perspectiva en primera se va influenciado por distintas razones, tanto personales como del entorno. La perspectiva es relativa. La perspectiva de Mallory es diferente a las de sus compañeros. Por lo tanto, no considero que sea tan relevante para determinar si hubiera o no hubiera sido esencial en el determinar si Mallory hubiera muerto o no. Por lo que, siendo tan subjetiva, no estoy de acuerdo a que la perspectiva sea primordial. Morales García, ¿puedes responder a los cuestionamientos y objeciones que hace el debatiente García Oropesa? Sí, bueno, sí está claro que la perspectiva, pues sí, no solo depende de una persona, en especial si hay un grupo de personas, porque pues la perspectiva de alguien no es igual a la de los demás. Y, y esas personas, o sea, las demás, pues pueden actuar este, bajo, bajo sus propios intereses, sin pensar en las consecuencias que puede conllevar sus acciones para los demás. Pero por otro lado, la perspectiva, pues sí, sí funciona cuando todos piensan bajo este concepto. O sea, que todos piensen que, o sea, todos puedan considerar en el caso de Mallory, este, sí tengan en cuenta que el tomar en esa reunión, pues, puede dificultar su regreso en la lancha. O sea, bien pueden decir, no voy a tomar porque si no, al momento de conducir, voy a, provocar un accidente o así. O sea que, en pocas palabras, la perspectiva, este, claramente no va a funcionar si depende de una sola persona. O sea, la perspectiva tiene que, considerarse en un grupo de personas, por lo que de esta manera sí podría ser relevante para, este, prevenir, consecuencias futuras. Gracias. Con esto podemos comenzar la segunda ronda, donde veremos los argumentos de apoyo de la tesis número 2. Comenzando con el debatiente número 2, García Oropesa. ¿Cuáles son las razones que tienes para afirmar que tu tesis es correcta? Bueno, una de las razones, según el determinismo, nos dice que pues todo está determinado desde las causas y las consecuencias y los hechos que realizamos. Por ende, la salida de Mallory y de sus compañeros es algo que era inevitable, junto con los actos que tomaron cada uno de ellos, tanto el comportamiento de Paul, la negligencia de Connor y los demás actuar, tanto de Miley, Mallory, Anthony y de este grupo de amigos, ¿no? Y junto con la corriente del río que arrastró claramente, son procesos causales que se iniciaron mucho antes de la salida del bote, incluso mucho antes de que nacieran, según el determinismo. Gracias. Ok. La siguiente pregunta es para el debatiente Morales García. Si estás de acuerdo con las razones o argumentos que presenta el debatiente 2, ¿por qué está o no está de acuerdo? Bueno, sí estoy de acuerdo en que el determinismo sea un, un concepto, pues sí, que sí tiene lógica para para afirmar que, pues sí, fue inevitable el desenlace de Mallory. Pero por otro lado, este concepto, pues sí se cierra mucho no, a no dar soluciones, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, se cierra mucho así a hacer referencia a que ningún acto puede ser prevenido, sino que, pues sí, afirma que hagamos lo que hagamos, nuestras acciones ya están definidas, incluso, bueno, pues sí, incluso antes de nacer, ¿no? O incluso antes
tuviéramos conciencia de ello, por lo que eh, se cierra mucho, como ya bien dije, a no plantear acciones alternativas o a no, pues sí, a no ver otros eventos que puedan evitar este desenlace trágico. Gracias. Señor García Oropesa, ¿puede responder a los cuestionamientos y objeciones del debatiente número 1, Morales García? Sí, por supuesto. Pues efectivamente, como dijo mi compañero, el determinismo conlleva una cierta pérdida de libre albedrío, ¿no? Ahora sí que plantea que todos los eventos y acciones están determinados por causas anteriores. Esto ahora sí que es criticable, ¿no? En la idea que no hay alternativas reales o elecciones autónomas o personales. Pero pues esto respalda más, ahora sí que la tesis de que no había otra opción posible, por así decirlo, debido a que el determinismo conlleva una coherencia y una consistencia causal. Ahora sí que propone que los eventos y acciones están determinadas por causas anteriores, eventos causales, por así decirlo. Esta perspectiva puede proporcionar una comprensión diferente, pues una comprensión diferente, porque esta sostiene igualmente que las causas son una combinación de factores biológicos, psicológicos, sociales, ambientales. En este caso, el alcohol, el grupo de adolescentes, el barco. Esas combinaciones causales determinan, por así decirlo, los resultados. En este caso, pues, la muerte de Mallory, ¿no? Ok. Demos comienzo a la tercera ronda. Objeciones y respuestas. La primera pregunta de esta ronda es para García Oropesa. ¿Cuáles son las razones que tienes para afirmar que la tesis del debatiente 1, Morales García, es correcta o aceptable? Ok, corte, ¿hay que tener que decir? Voy a repetir la pregunta. No, o sea, aquí le puse pausa, no hay pedo. Ok. Ajá. Aquí va, ¿por qué o qué razones tienes tú Uh-huh. para afirmar que la tesis de Francisco es Uh-huh. correcta? Ok, aquí yo digo de los argumentos de apoyo 1 o los argumentos de ¿cómo? O digo, Ah, O no sea, tengo. o sea, podrías decir que, por ejemplo, mi tesis es aceptable uh-huh. porque de la perspectiva, o sea, bueno, vaya, o sea, por lo que entendí, pues esta tercera ronda es como un resumen de las otras, porque, o sea, entonces tú dirías que, Las ventajas, ¿no? ajá, las ventajas, por ejemplo, que en la perspectiva, pues sí, se puede, puedes tomar tus precauciones, Pero en una claramente, cuestión resumida. Ok. ajá, Ok, o sea, que puedes entonces tomar tus, empezamos desde nuevo y va. Empezamos desde el comienzo de la ronda 3. Ok. Ahorita empezamos, espérenme. Va. Entonces son 4 rondas, ¿no? Esta es la tercera, donde yo digo las razones, por así decirlo, a favor de la tesis de Francis. Y en la siguiente ronda, Francis dice las razones a favor de mi tesis, ¿no? Esta es la última ronda y aquí es eso, sí, es justamente eso. Cada uno dice la, las razones para afirmar que su razón está bien Uh-huh. y su respuesta. Ahí Ok. termina la ronda y luego sigue la conclusión. En la conclusión vamos a establecer
¿Por qué la tesis se sostiene? Es aceptable. O sea, ¿por qué ¿por qué tu tesis Ujú. es aceptable? ¿Por qué es válida? ¿Por qué es correcta? O sea, haciendo como una clase de resumen de todo lo que ya vimos. O sea, ya con los puntos de Francisco. Y Francisco también va a dar una de por qué su razón es aceptable. Igual, Ok, retomando todo lo que ya vimos. Y ya terminando, eso es la despedida y acabamos. ok, ok, ok. Ya estoy listo, ¿eh? Entonces, cuando me digas que ya empecemos, Sí, ya empezó. ya entendí, es que no sabía qué decir. Vale, ahorita nada más digo razones a favor de la tesis de Francis, ¿no? Sí, Va, sí, sí. dale, dale. Con esto podemos dar inicio a la tercera ronda, donde veremos objeciones y respuestas. La primera pregunta de esta ronda es para García Oropesa. ¿Cuáles son las razones que tienes para afirmar que la tesis del debatiente 1, Morales García, es correcta o aceptable? Ok, una de las razones por la que podría yo mencionar que la tesis de mi compañero es correcta o aceptable es que la perspectiva nos brinda una reflexión crítica. Ahora sí que nos invita a sobre reflexionar sobre nuestras propias tanto creencias, tanto acciones, tanto hechos o consecuencias, ¿no? Por así decirlo. La perspectiva ahora sí que conlleva una contextualización de que nos ayuda a comprender ideas del entorno. Yo sí considero con esto que mencionó mi compañero que la perspectiva puede ser funcional si no se usa solamente de forma personal, sino grupal. ¿Me entiendo? Si en este caso el grupo de amigos hubiera tenido una perspectiva y hubiera tenido un razonamiento de las consecuencias que hubieran conllevado sus acciones, posiblemente hubiera, hubiera tenido otro resultado, ¿no? La pregunta al debatiente 1, Morales García. Si estás de acuerdo con las razones que presenta el debatiente 2, García Oropesa, presenta en contra de su tesis y por qué cree que son poco probables o que son infundadas. ¡Ta madre! Me están Pues bien, sí atacando. considero que son, pues sí, aceptables. No considero que son poco probables porque pues esa perspectiva, como bien dijo, eh, sí se puede lograr de manera grupal. Claro, todos deben, pues sí, de estar de acuerdo, todos tienen que, entre ellos tienen que llevarse bien, tienen que tener una comunicación sana, o sea, tiene que haber una relación adecuada entre el grupo para que esta perspectiva pues sí se pueda lograr, por lo que las razones que presentó mi compañero, pues sí las considero probables y pues sí, aceptables. Ujú. Gracias. Justamente. Asimismo, puedes responder cuáles son las razones que tienes para afirmar que la tesis del debatiente 2, García Oropesa, es correcta o aceptable. Bueno, las razones son, bueno, que yo tengo, son de que el determinismo, pues sí, este, está relacionado también con que nosotros actuamos eh, bajo nosotros actuamos con base en nuestro deseo más grande, ¿no? En una determinada situación. Por ejemplo, en el caso de Mallory, su deseo, bueno, el deseo, por ejemplo, de Paul, más grande en esa reunión, pues, que era tomar, sentirse bien, divertirse, ¿no? Pero, o sea, tomando, ¿no? Y bueno, bajo esta acción, pues, ocurrió todo lo demás que ya vimos, ¿no? El desenlace trágico que se sufrieron los miembros que paseaban por la lancha, en especial Mallory, ¿no?
Y pues el determinismo, pues sí, tiene vaya, se alude a la perfección de que este, cotidianamente o regularmente, pues sí, solemos actuar con base a lo que más queremos, por lo que, o sea, sí sería muy contrario a la perspectiva, que es actuar pensando en en las consecuencias de nuestras acciones, o sea, sería como una empatía, ¿no? Pero en el determinismo, pues sí dice esta verdad, de que actuamos con base en en las ideas que para nosotros son placenteras o importantes, por lo que pues sí considero que las razones que dio mi compañero anteriormente sobre que Mallory no pudo evitar su muerte, pues hasta cierto punto son pues sí, son correctas. Bien, la siguiente pregunta es para el debatiente 2. García Oropesa, si estás de acuerdo con las razones que presenta el debatiente 1, Morales García presenta en contra de su tesis y por qué cree que son poco probables o que son infundadas. Ok. Bueno, las razones que dio mi compañero fueron ahora sí que a favor de que el determinismo puede ayudar a determinar ciertas cosas, vaya la redundancia. Como dijo mi compañero, yo estoy de acuerdo a que en el determinismo se ve influenciado por el deseo más fuerte, ¿no? En este caso, Mallory tenía el deseo de salir con sus amigos, pues a divertirse, ¿no? Este, yo quiero agregar que el determinismo nos puede ayudar a determinar, bueno, no tanto a determinar, sino a tener una responsabilidad y una justicia, por así decirlo, más aclarada. El determinismo nos ayuda a determinar, valga la redundancia, nuestras acciones, que por factores o causas anteriores, en este caso, como dijo mi compañero, el alcohol, eh, la cerveza, así que el despapay, se puede determinar, chale, 3 veces, que la culpa y la responsabilidad moral se puede reemplazar por una comprensión más compasiva. Ahora sí que basada en la prevención y la rehabilitación o en la prevención de las consecuencias, en este caso, pues, de la muerte de un compañero. Y gracias. Una vez más, gracias por sus respuestas, pero es momento de dar una conclusión a esto. Le pediré al debatiente 1, Morales García, que establezca por qué la tesis que sostiene es aceptable o conveniente. Bueno, bueno, mi tesis sobre que Mallory pudo efectivamente evitar su muerte, considero que sí es aceptable, válida o conveniente, porque este, bajo las premisas que se derivan de la principal, que es la perspectiva, puede ayudarnos a evitar desenlaces trágicos, tales como la muerte. Y es o este conjunto de premisas, pues es algo que sí, que en efecto, pues puede ser verdad. Este, por ejemplo, eh, pasa lo mismo al conducir un carro sobre una carretera, ¿no? Este, tú, tú mismo o por ejemplo, si una persona va en compañía de sus amigos o de su familia, en conjunto se pueden poner de acuerdo en que durante el trayecto no deben de beber, no deben de distraer a quien conduce, o no deben de cesar una discusión que distraiga a quien conduce, porque pues eso desencadenaría a un posible choque, o incluso pues a lesionar a alguien ajeno, ¿no? Por lo que de las premisas que yo di para afirmar mi tesis de que Mallory pudo evitar su muerte, son verdaderas, y por lo tanto, pues, eh, el, el- el argumento es aceptable y válido. Gracias.
Asimismo, le pediré al debatiente 2, García Oropesa, que establezca por qué la tesis que sostiene es aceptable o conveniente. Ok, tuvimos en cuenta que los procesos causales iniciaron mucho antes de la salida del bote, por lo que la muerte de Mallory fue inevitable. Mallory no hubiese podido evitar que la corriente del río la arrastrase tras la colisión. Por esto, no se pudo haber evitado la muerte de Mallory. Sin mencionar que no se puede evitar porque sigue de la premisa 2 de que no se hubiese podido evitar tras ser arrastrada por la corriente. La colisión era un proceso determinado, al cual Mallory no tenía elección de él mismo. El que Mallory hubiese quedado inconsciente o no tras la colisión, o que se hubiese ahogado o no por la corriente del río, era algo que no estaba en el control y decisión, tanto de Mallory, como de Connor, como de Milley, como de todos sus amigos, pues ninguno decidió si debía de no estrellarse en el puente. Por esto mismo, la tesis de que la muerte de Mallory era inevitable es refutable, por así decirlo. Y da igual si el pensamiento del actuar o si el pensamiento de la perspectiva hubiera sido diferente, pues aunque tengas retrospectiva, el fin de tus actos está hecho y determinado, y no se hubiese evitado omitiendo procesos, pues ninguno contempló el deseo o el deber de sus actos. El hubiese es solo una suposición, no una realidad. Por lo tanto, la muerte era inevitable. Gracias. Con esto damos por terminada nuestra discusión sobre el tema a discusión. Yo soy González Blanco Jasón Rafael. Tengan un buen día. Hasta la próxima.